En aquellas empresas que comercializan productos o que fabrican productos, pues poner un precio y saber que con ello estás ganando dinero es más sencillo. Estas empresas manejan fundamentalmente tres cifras para fijar su precio. La primera es lo que le cuesta fabricar ese producto, o si te dedicas a la compra-venta, lo que me cuesta comprar el producto. La segunda son los gastos de explotación del negocio, como son, por ejemplo, el alquiler del local, los trabajadores que tengas, los costes de agua, de luz, de teléfono, los gastos de desplazamiento, etcétera. Y el tercer coste es, bueno, la tercera cifra, perdón, es el beneficio que quieres tener. Por ejemplo, quiero ganar $3.000 al mes. Si yo vendiera teléfonos, podría decir, por ejemplo, un teléfono me cuesta comprarlo 700 euros. Los gastos de explotación de mi negocio son $4.000 y quiero ganar $6.000 al mes. Si le añado $300 de beneficio al coste del teléfono, el teléfono me costaba 700, le añado $300 de beneficio a cada unidad de teléfono, sé que necesito vender 13 teléfonos para cubrir los 4.000 euros de gastos de explotación. $300 por 13 teléfonos son $4.000. También sé que tengo que vender 20 teléfonos más para tener beneficio, el beneficio de $6.000 que yo quería tener al mes. En total tengo que vender 33, 13 más 20. Tengo que vender 33 teléfonos al mes para tener $6.000 al mes. Hasta aquí no hay ninguna complicación, ¿verdad? Pero en las empresas de servicios es bastante más complicado cuantificar exactamente qué nos cuesta producir un servicio. Los servicios son un intangible. Si tú te dedicas a asesorar a clientes, en unos casos invertirás muchas más horas que en otros. Y además, casi nunca somos del todo conscientes que estamos invirtiendo más horas de las que creíamos. Y esto no puede ser. Con unos clientes inviertes más tiempo al teléfono, te escriben más emails, las reuniones son más largas, etc. Y esas cosas no las puedes saber a priori cuando le pasaste el precio al cliente. Pero lo peor es que la gran mayoría de los empresarios no tienen sistemas para saber cuánto tiempo han invertido al día o al mes por proyecto o cliente. Como resultado, los costes se disparan y el beneficio que queríamos tener se esfuma. Y hasta que no ha terminado el mes, tú no sabes cuánto has ganado o has perdido. Piensa, por ejemplo, en un asesoramiento, un abogado, una sesión de consultoría, realizar una página web, etc. Para fijar los costes de producción tienes que fijarte en variables que son intangibles, como son el esfuerzo, la experiencia, la personalización o el tiempo que has dedicado a prestar el servicio, junto a los costes cuantificables como son el alquiler de la oficina, los gastos de personal, etc. Son servicios puros que se llama, y estos servicios puros no tienen ninguna base material. El caso que comentábamos de los vuelos comerciales sí que tienen que te voy a comentar, sí que tienen un componente material y ahí es más fácil. En el programa para empresarios Fórmula Imparable tenemos una parte, un módulo, en el que os enseñamos a controlar los costes de vuestro negocio de servicios al milímetro. Como en un directo no nos da tiempo, lo que sí que puedo contaros son estrategias diferentes para fijar un buen precio de mercado que os permita alcanzar vuestros objetivos. El precio tiene que ayudaros a conseguir el beneficio que necesitáis y no ser un obstáculo para vender o para tener ganancias. Venga, pues vamos a ver cuáles son las 5 dificultades para fijar el precio en empresas de servicios. La primera dificultad es no poder saber con antelación el número de horas exactas que vas a necesitar para prestar un servicio. Esta es una de las dificultades que tenemos los empresarios de servicios a la hora de fijar el precio. Cuando un servicio consiste en una comida en un restaurante, pues es más fácil calcular los costes porque tienen un componente material y es importante ese componente material. Por ejemplo, en un vuelo comercial, Iberia sabe lo que le cuesta en un Boeing 727 tanto el combustible que consume como los gastos de personal de tierra y aire. Sin embargo, si tú te dedicas, por ejemplo, a la selección de personal, sabes que buscar un director general puede ser mucho más difícil en unas ocasiones que en otras. Las entrevistas de trabajo pueden ser unas más largas que las otras, etc. Esto es lo que ocurre con los servicios puros, como son la selección de personal. Los servicios puros son esos que no tienen ninguna base material, como por ejemplo lo que hablábamos antes, un asesoramiento, un abogado, una sesión de consultoría, realizar la página web. Para fijar los costes de producción aquí, como decíamos,
menos te vas a fijar en variables intangibles, como hablábamos, el esfuerzo, la personalización, el tiempo que has dedicado a prestar el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, esas variables intangibles tienen tanto peso que es lo que lo hace complicado. Bueno, ya os he dicho antes, creo, ¿verdad?, que nosotros en el programa de alto rendimiento para empresarios de servicios, Tú eres imparable, pues tenemos un módulo en el que os enseñamos a fijar los costes. Pero bueno, lo importante de hoy es que nos fijemos, que nos centremos ahora en cuáles son las 5 dificultades y os voy a contar un montón de estrategias para fijar el precio. Y así que podáis conseguir el beneficio que necesitáis y que el precio, no sea un obstáculo para vender o tener ganancias. La segunda dificultad que tenemos es el grado de personalización que tienen los servicios en comparación a vender un producto. Esto lo hace más difícil para poder fijar un precio exacto. Cada cliente quiere las cosas de una manera. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando te compras un producto, un boli, unos zapatos, una lavadora, etc. Por eso es más difícil fijar un precio con exactitud y saber cuánto ganarás prestando este servicio. Pero cuando hablamos de servicios puros, como es un asesoramiento y un servicio de consultoría, no hay dos clientes iguales, ¿verdad? Y que sean diferentes significa que nos cuestan cantidades diferentes de dinero o de horas producirle el servicio a uno que a otro. Pero generalmente para un mismo tipo de servicios pues tenemos el mismo precio, ¿verdad? Tercera dificultad. ¿Tú crees que tienes referencias de precio de tu competencia? Pero si prestas servicios, yo te digo que realmente no las tienes. Y esto es un obstáculo para fijar precios. Imagínate que un cliente quiere comprar una nevera y ya tiene claro qué nevera quiere. Para él es muy fácil conocer el precio que esa misma nevera tiene en otras tiendas y elegir dónde comprar, porque está comparando productos exactamente similares. El mismo producto es el mismo. Sin embargo, cuando se trata de prestar un servicio, es muy difícil comparar. Por ejemplo, piensa que tú eres una empresa que quiere contratar un servicio de consultoría estratégica y busca a 3 consultoras para que le presenten una propuesta. Comparar a esas 3 consultoras es muy difícil porque ninguna de ellas te va a hacer el proceso de la misma manera, ni tampoco prestarán el servicio las mismas personas con la misma experiencia o con el mismo dominio de tu sector. Entonces, ¿cómo puedes comparar realmente esas 3 propuestas? El mismo problema tienes tú para fijar el precio, que realmente cuando comparamos servicios no se tienen de verdad referencias. La cuarta dificultad es que la experiencia interactiva es otra dificultad, como decíamos, añadida a los negocios de servicios para fijar el precio. El cliente en servicios participa de manera activa en la prestación del servicio. Casi siempre necesitamos de la colaboración del cliente para prestar el servicio y esto hace que los costes se descontrolen. Si tenemos un cliente que es más colaborativo o más eficaz o menos parlanchín, tendremos un coste menor que en el caso contrario. Y por último, la quinta dificultad es no conocemos cuántas horas hemos invertido en cada servicio en concreto. A ojo, más o menos, sí que lo puedes decir, pero los precios no se fijan a ojo y te garantizo que si lo controlases te vas a llevar muchas sorpresas. Los empresarios de servicios en general no sabemos cuántas horas exactas hemos invertido en un cliente. Casi nadie cuenta con un CRM para contabilizar cada hora, cada minuto que dedicas a un cliente o a un proyecto, lo cual es un error. Pero es que además no es lo mismo que sea un proyecto que hagas tú a un proyecto que haga un junior en tu empresa, porque tiene menos experiencia y por tanto su coste es menor. Te voy a contar algo que es posible que te suene. En una ocasión, a mí un cliente me pidió en mi agencia de marketing que realizase la maquetación de un estudio que ellos habían hecho, su equipo, para presentarlo en un congreso. Este congreso estaba organizado por un colegio y por el colegio de la disciplina en cuestión, de ingenieros. Y a ellos les importaba mucho quedar bien con el colegio. Yo valoré todo el trabajo que había que hacer, las horas que me iba a llevar y les pasé una propuesta comercial. Creo que les pasé 1.000 euros. Pero luego empezaron los problemas. Que si esto así no, que si tú habla con los del colegio a ver ellos qué piensan, que si el colegio quería una cosa, que si ellos querían otra y yo haciendo de intermediaria. Yo sí que trabajo con un software en el que computo a qué dedico cada minuto de mi día y al final, teniendo en cuenta cuántas horas invertí y mi precio hora, calculé que el precio que yo les debía de haber cobrado son 6.000 euros. Es decir, había perdido mucho dinero con ese proyecto, fundamentalmente por el coste de oportunidad de estar invirtiendo ese tiempo en captar más clientes o dedicado a otros clientes más rentables. Muchos clientes en servicios creen que por pagar una cuota mensual pueden disponer de tu tiempo de una manera
ilimitada. Y si no lo haces, se enfadan. Al final yo a esta empresa les facturé 3.000 euros, pero el cliente estaba muy disgustado. Aunque ese es otro tema. Los clientes garrapata y cómo deshacerse de ellos. Un día, si os parece interesante el tema, hablaremos de este tipo de clientes. El objetivo de toda empresa es captar clientes rentables, ¿verdad? Pero para ello no necesariamente debes de ser barato. Hemos hablado muchas veces que el precio no es el factor determinante para que un cliente compre, pero eso solo va a funcionar si hay coherencia entre el precio y el valor que el cliente percibe de tus servicios. Es decir, el precio puede ser alto y no ser un obstáculo, pero tu servicio deberá de ser percibido por el cliente como un servicio superior. Sin embargo, si tú pones un precio alto a tus servicios y la calidad o el valor percibida por el cliente es baja, entonces en estos casos el precio sí que es un obstáculo. Por eso es tan importante que fijemos un precio acorde al nivel de las expectativas que nosotros hemos generado en el cliente cuando nos va a contratar. Hoy te voy a contar, creo que eran 12 técnicas para poner los precios en tu negocio de servicios. Aplicarás una u otra en función del tipo de cliente que quieras atraer y del tipo de servicio que estés dispuesto a ofrecer. Primera estrategia, precio basado en los costes. Esta estrategia de precios es la más sencilla de todas. Calculamos el coste de nuestro producto o de nuestro servicio y le añadimos después un margen que nos permita llegar a los objetivos de la empresa. Es una estrategia muy popular para productos físicos. Para que funcione correctamente, no solo hay que tener en cuenta los costes directos de producción, sino también los costes indirectos, como son los gastos operativos, los salarios del empleado, desarrollo de nuevos servicios, lo que tú necesitas para funcionar. Segunda estrategia, la estrategia del precio ancla. El precio ancla funciona para productos que tienen distintos niveles u opciones más o menos. Por ejemplo, para los software, pues tengo un producto premium, un producto normal, etcétera. Distintos paquetes de suscripción. Lo que hacemos en este caso es fijar un precio alto y poner otra opción al lado con un precio inferior. De esta manera se produce el efecto descuento, por el cual el consumidor percibe que se está llevando el servicio por menos de lo que realmente cuesta. Al poner al lado un precio más caro por un paquete superior premium y al lado un precio más económico por un paquete no premium, él piensa que se está llevando un descuento y percibe el precio normal como más económico. Tercera estrategia, precio por horas. En esta estrategia el precio responde a la cantidad de horas que hemos empleado para prestar un servicio. Es muy frecuente en servicios de consultoría, en autónomos y otras empresas que prestan servicios a negocios. Pero yo creo que cada vez es menos popular que tú le digas a un cliente te voy a facturar las horas que tarde. El cliente normalmente, o que invierta, el cliente lo que quiere es un precio cerrado, saber qué le va a costar antes de comprar. Cuarta estrategia, precio de prestigio. El consumidor considera que lo más caro es lo mejor y esa percepción se acentúa con los servicios de alto valor añadido o muy personalizados. Las empresas que prestan sus servicios a otras, como consultoría, headhunting, etcétera, suelen establecer precios altos, ya que la reputación y la calidad que se asocia a los precios altos es esencial en los negocios. Si tu servicio es muy exclusivo o es de gran importancia para tu cliente, una estrategia de precio alto va a poner en la mente del consumidor automáticamente que tienes prestigio. Eso hará que atraigas al tipo de cliente que está buscando un proveedor con prestigio. Ahora bien, tu servicio tiene que estar a la altura de las expectativas generadas, pues de otro modo esta estrategia te va a perjudicar. Quinta estrategia, precio de garantía. El precio de tu servicio irá en función de que seas capaz de obtener determinados resultados. Si tú eres capaz de garantizarle a tu cliente un resultado, esta es una técnica muy eficaz. Puedes ponerle un precio elevado, pero garantizándole que vas a conseguir el resultado. Yo recomiendo esta táctica cuando los clientes dudan sobre si vas a conseguir el resultado o no, o cuando la competencia ofrece un servicio a precios más bajos, pero no te garantiza nada. Por ejemplo, un abogado puede poner un fijo muy bajito por llevarte un asunto y cobrarte un porcentaje alto sobre la cantidad que obtenga. O, si quieres un porcentaje más alto aún, por éxito,
pues no cobres ningún fijo. Sexta estrategia, precio de atracción. Estas son las estrategias que se aplican cuando pones un precio muy bajito a un servicio de rápido consumo y fácil de prestar, que tiene solo un objetivo: ganar muchos clientes nuevos. Es un servicio que se presta o bien sin ganar dinero o incluso a pérdidas, pero cuyo objetivo es captar clientes nuevos. Inmediatamente después de haber captado este cliente nuevo con este precio gancho tan barato, les puedes ofrecer un servicio de mayor valor añadido con el que tengas un margen más alto. Es muy importante que el servicio que prestes como gancho sea de gran calidad, pues su objetivo es que le deslumbres a los clientes nuevos y que así ellos se queden contigo para consumirte servicios recurrentes de mayor valor añadido y con más margen. Un taller de coches, por ejemplo, puede ofrecerte revisar el aceite o los neumáticos a un precio muy bajo con la intención de que después hagas una revisión más cara allí. En una ocasión vi un tratamiento de estética que yo quería probar a un precio muy económico en una clínica que no conocía. Era un tratamiento para exfoliar la piel y rejuvenecerla, con punta de diamante se llamaba, ¿no? Que es un aparato que te pasan por la cara. Pues estaba muy barato y me decidí a probar. Estos tratamientos normalmente duran una hora y cuando llegué allí estuve exactamente 15 minutos. Es decir, era mucho más barato porque era mucho menos tiempo de tratamiento para mí. Mi sensación fue muy mala, me sentí engañada y nunca más he vuelto a esa clínica. Si tú prestas un servicio muy económico para ganar clientes nuevos, debes de hacerlo con la calidad, la duración y las prestaciones habituales. De otro modo vas a generar el efecto contrario, una muy mala impresión. Y en esta situación, ¿por qué te van a querer comprar a ti y a contratar un servicio con un margen de beneficio mayor si le has causado una impresión pobre? Séptima estrategia, precios psicológicos. Estos son los precios acabados en 9 o en un número impar. Desde un punto de vista psicológico, un precio acabado en 0 induce a pensar que ha sido redondeado hacia arriba y funciona como un umbral psicológico. Solo pueden utilizarse en servicios básicos, que tienen poquito valor, poco personalizados, que lo ofrecen muchos competidores, etc. La octava estrategia son los precios conjunto. Los precios conjunto consiste en ofrecer varios servicios formando un paquete a un precio inferior de lo que te costaría comprarlos por separado. Por ejemplo, las agencias de viaje ofrecen transporte, alojamiento y desayuno en un paquete. O piensa, por ejemplo, en una agencia de marketing que te ofrece redes sociales mensuales, 4 artículos de blog y un vídeo por X dinero. Si lo contratases por separado, tendría un precio superior. Así estás consiguiendo que te contraten 3 servicios a la vez en lugar de uno y obtienes el beneficio por el volumen. Novena estrategia, precio en 2 partes. Consiste en dividir el precio de un servicio en 2 partes y que estas se pagan en distintos momentos. Imagina que tú prestas un servicio en el que los primeros meses el esfuerzo para poder conocer al cliente es mayor y luego con el tiempo es cuando lo rentabilizas. Si el cliente se marcha, por ejemplo, apenas has transcurrido el primer año, tú has perdido dinero porque el esfuerzo más importante se realiza al principio para conocer al cliente. Puedes poner un precio de entrada para el análisis y luego un precio más económico. De esta forma, la percepción del precio es menor para el cliente, porque si la idea es estar contigo años, va a valorar que el precio de la mensualidad es más económico y al verlo como menor, podría hacer que resulte una opción interesante para él. Si el cliente en este caso se marchara antes de lo que teníais previsto, tú no habrás perdido margen, porque le has cobrado esa entrada por diagnóstico o por lo que fuera. Y si se queda, será un precio justo para él, porque una vez ya le conoces bien y ya has hecho el esfuerzo primero, es justo que tengas un precio inferior en la mensualidad. También te puede suceder que el pago inicial asuste a otros, ¿no? O a determinados clientes. Entonces lo que tienes que hacer es pensar bien si es porque no tenían la intención de comprometerse contigo, en cuyo caso no te interesa, o si es conveniente tener 2 opciones, la que hemos comentado de un precio con entrada alto y una mensualidad más baja, y otra opción sin entrada pero con una mensualidad algo superior a lo normal. Y en este caso, que sea el cliente el que elija. Décima estrategia, precios basados en la competencia. Se trata de estudiar los precios de la competencia y diseñar nuestra estrategia en función de ella. Así podemos optar por situarnos por encima de la competencia, asumiendo una posición de liderazgo, siempre que nuestro servicio sea claramente diferente o tenga una imagen de prestigio o de superioridad clara respecto a los competidores. La cadena de
de hoteles Rich, por ejemplo, es más cara que sus competidoras de la misma categoría, pero sus lujosos edificios en sitios privilegiados y la calidad de su servicio para muchos clientes justifica su precio. 2. Precio a nivel de la competencia. Y 3. Precio por debajo de la competencia. Ofrecerías en este caso tus servicios a un precio más bajo que tu competencia. Esto te funciona si los servicios son básicos o si le quitas todo el valor añadido. Son servicios dirigidos a grupos de clientes muy amplios. Por ejemplo, es la estrategia de precios de Ryanair. Y ya que os he comentado todas estas estrategias, deciros que ninguna estrategia es válida para todas las empresas o sectores o momentos. En cada momento de tu empresa y según cuál sea tu objetivo en concreto, vas a poder utilizar una u otra estrategia, pues cada una te sirve para algo específico. Lo interesante es que veas cuál es la que más se adapta a las necesidades de tu empresa y en función de esto, pues ir probando. Pero para que no cometas los típicos errores del libro, ahora quiero hablarte de los 3 errores que no tienes que cometer jamás a la hora de fijar un precio. Existen 3 errores que debes evitar a toda costa si quieres fijar tus precios sin equivocarte. Y cuando hablo de equivocarte, es poner un precio que te haga perder dinero o que te haga perder cuota de mercado. Esto tenemos que evitarlo a toda costa. Así que vamos a ver cuáles son estos 3 errores. El primer error, no conocer tus costes. Este es el primer error que tú debes de evitar a toda costa cuando vayas a fijar tus precios. Es esencial que tengas muy claro cuánto te cuesta producir tu servicio. Y sí, sé que en servicios es algo más complicado, pero si no conoces esto, vas a terminar el mes habiendo trabajado mucho y sin ver el resultado reflejado, por lo menos en proporción al ingreso que has tenido. Y además, pensando cómo voy a crecer más si no me sobra ni un minuto para prestar más servicios. Debes de conocer al dedillo cuánto te ha costado cada cliente. Tienes que tener tiempos establecidos para cada servicio, incluidos los microservicios. Yo voy a una peluquería que es una cadena internacional muy prestigiosa. A lo largo de mi vida he ido a muchísimas, ¿no? Y como siempre me he hecho color, pues te tiras mucho rato allí. Vamos, que se me hacían 4 o 5 horas siempre, cada vez. Hace un par de años cambié de peluquería y he observado lo que la distingue de las demás y es el control absoluto que tiene de los costes y que se ve reflejado en el servicio al cliente. En esta peluquería jamás me han hecho esperar más de 2 o 3 minutos y siempre tardo exactamente lo mismo en hacerme el pelo. Es la más eficaz que he visto jamás, pues estoy 3 horas siempre y sin excepción, sin esperas además. Nunca espero nada y nunca tardan ni un poco más ni un poco menos en hacer su trabajo. Esto es porque la peluquería tiene contabilizado que, por ejemplo, unas mechas deben de costar 1 hora y ni 5 minutos más ni 5 minutos menos. Y el equipo de peluqueros sabe que ese es el tiempo que tiene que tardar. Y no se puede pasar de ahí. Lo mismo con un corte de pelo. Pues está estudiado cuánto tarda un corte de pelo de caballero y cuánto uno de señora. Y nadie puede salirse de ahí. Esto significa que si al día una persona puede dar 8 servicios, va a dar 8 servicios y ni uno menos. Por tanto, cada trabajador es igual de productivo que los demás y igual de rentable siempre. Cada día es igual al otro y no depende de si un día uno está más cansado o menos, si su cliente habla más o menos, para que ellos tarden más o menos en prestar el servicio. Y además, yo como cliente pues estoy encantada porque como siempre voy con prisas, pues me molesta muchísimo esperar. Y también me molestaba mucho tirarme 5 horas en la peluquería, la verdad. Cliente contento, empresa rentable. Lo mismo tienes que hacer tú con tus clientes, con tu servicio y con tu equipo. Para que un cliente al que le prestas el servicio sea rentable, tienes que calcular cuántas horas son necesarias para prestar el servicio al milímetro y no desviarte con reuniones no necesarias, con conversaciones demasiado largas y recuerda que el coste de un servicio incluye tanto los costes fijos como los variables y ambos los tienes que meter cuando calcules el coste de tu servicio. Lo ideal es que en una hoja de cálculo te anotes todos los costes que necesitas cubrir cada mes, lo que te incluye, por ejemplo, los costes de producción del servicio, los de marketing y los de ventas, todos los costes de gastos operativos de tu negocio como son la luz, el agua, el teléfono, el alquiler, etc. Los costes
de los intereses o posibles préstamos que hayas pedido o de las deudas que tengas. Y tu salario como propietario del negocio también. Y por último, el beneficio que quieres tener por cada servicio de esta clase de servicios que prestes. Si además necesitas capital para distribuir o lo que sea, pues tenlo en cuenta también. Tienes que incluir la cantidad de cada partida y el total te debe dar una idea de los ingresos brutos que vas a necesitar generar para asegurarte que vas a cubrir tus costes. Segundo gran error, no fijarte un objetivo de ingresos. Tienes que definir un objetivo de ingresos para tu negocio. Por ejemplo, yo quiero ganar $6.000 al mes. Bueno, pues tienes que estimar cuántas unidades de servicio vas a vender al mes y luego divide el objetivo de ingresos que tienes por el número de unidades. Si a mí cada unidad de servicio cuesta $500, para ganar $6.000 lo divido entre $500 y me da el número de servicios que tengo que prestar. Luego, si le sumo el margen que quiero ganar, esto te da el precio al que lo tienes que vender, ¿de acuerdo? Si tienes diferentes productos, tienes que adaptar tus objetivos de ingresos a cada producto. Por ejemplo, en la agencia de marketing digital tenemos un objetivo por número de webs, otro objetivo por número de consultorías, otro por número de definición de estrategias para el cliente. Yo multiplico cada una por su precio y así tengo lo que voy a facturar al año y cuántas voy a vender de cada cosa en un año. Y tercer gran error, por último, no conocer a tu competencia. No conocer bien quiénes son tus competidores directos y cuáles son las características concretas del servicio que ofrecen es también un gran error a la hora de fijar los precios de tu servicio. Los consumidores comparan constantemente y tú necesitas conocer esa información para poder definir tu estrategia. De otro modo, es como salir a jugar un partido de fútbol sin conocer las reglas del juego. Así es difícil que lo ganes y el proceso de aprendizaje te puede costar muchos disgustos y reputación en el mercado. Fíjate si tu producto ofrece un valor diferencial a los de tu competencia. Puedes incluir un servicio adicional, quizás el consumidor así lo percibe que tu servicio es de mayor calidad. Así podrías ponerle un precio más alto que el de tus competidores. En su día, yo llamé a los que consideraban que era mi competencia directa y les di la dirección de un empresario amigo y quedé con todos ellos durante un día para que me presentaran una propuesta comercial fingiendo ser de la empresa y que quería comprar. No sabéis la cantidad de información que yo obtuve, pues yo les hacía las preguntas que más me interesaba a mí conocer cuando el comercial estaba intentando venderme su servicio. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Y si quieres conocer 10 estrategias para diferenciar tu empresa de servicios de la competencia, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Ya hemos llegado al final del directo de hoy, entonces espero que todo lo que hemos explicado sobre estrategias para fijar el precio, errores que no debes de cometer jamás y las 5 dificultades para fijar el precio te hayan dado alguna idea sobre cómo hacerlo en tu negocio y que te ayuden a alcanzar tus metas y lograr tu sueño. Nos vemos muy pronto en el próximo directo y seguro que allí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!